Pásele al super podcast Marchanta, en donde se enterará de todo sobre el comercio en el espacio público de nuestra chingoncísima Ciudad de México. Escúchele sin compromiso. Hoy está con nosotras César Cravioto. Él es secretario de Gobierno de la Ciudad de México y además es el encargado del ordenamiento del comercio en el espacio público, específicamente en vía pública, desde el gobierno de la ciudad. ¿Cómo estás, César? Bien, Tania, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí a Marchantita, ¿no? Marchanta. Ah, Marchanta, no, pero es que en los tianguis se les dice ¿qué pasó mi marchantita? Y las marchantas dicen ¿qué pasó mi güero? Y así, ¿no? Dice, pásele Marchanta. Pásele marchanta, va. No, pero ya cuando hay más cariño, Marchantita. Ya que se conocen más. Así es. Qué gusto que estás por acá. Gracias por la invitación. Me interesa mucho que nos cuentes cuál es la mirada del gobierno de la Ciudad de México hacia el comercio en vía pública. Bueno, primero de derechos. Es una mirada de derechos donde quienes viven del comercio en vía pública pues tienen el derecho de ganarse la vida legítimamente, legalmente, pero que ese derecho pues digamos que concurre con otros derechos. El derecho, por ejemplo, a que la gente pueda caminar por las calles, el derecho a que tengamos calles ordenadas, el derecho a que también en los espacios que están destinados para que circulen bicicletas, motocicletas, coches, se puedan hacer. Entonces, tenemos que buscar que esos derechos que en la vía pública, el derecho al espacio público en términos de utilizarlo para la recreación, para la cultura, todas puedan convivir y que haya una organización que permita que todos esos derechos coexistan. Entonces, así lo vemos desde la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y desde la secretaría de la cual tú eres titular, ¿se encargan del ordenamiento de toda la ciudad o de ciertas partes de la ciudad? Y también para que la gente sepa que en la Secretaría de Gobierno hay una subsecretaría que lleva el nombre de ordenamiento en la vía pública. Es decir, correcto, es totalmente expreso este encargo. Sí. Pero ¿de qué se trata ese encargo? ¿En qué, cuál es su competencia o su jurisdicción? Bueno, básicamente la competencia de la Subsecretaría de Reordenamiento en Vía Pública es atender el comercio en vía pública en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está dividido en dos, el perímetro A y el perímetro B, y ese es el espacio que nos corresponde atender, incluyendo, por ejemplo, la Alameda, incluyendo el Monumento a la Revolución y también Reforma, que es una responsabilidad nuestra, básicamente. Y a las alcaldías les toca pues el resto a la alcaldía Cuauhtémoc, que ahí está este espacio del centro histórico, le toca el resto de la alcaldía, y a las demás alcaldías pues le toca el tema del reordenamiento, aunque en términos digamos de trabajo en conjunto pues se hacen trabajos en conjunto entre las alcaldías y esta área de reordenamiento. ¿Y cuáles son esas áreas de la ciudad en las que se hace ese trabajo conjunto? ¿O cómo se decide cuándo colabora? Cuando se solicita, cuando las alcaldías solicitan que ayudemos, o cuando hay una petición ciudadana de ver un tema de reordenamiento del comercio, o cuando hay conflicto también entre los comerciantes y las alcaldías, pues ahí intervenimos. Pues siempre hay, ¿no? En algunos casos hay más que en otros, pero sí, pues es que es un tema complejo donde todo el tiempo pues hay roces, todo el tiempo hay distintas visiones y vuelve a existir distintos derechos que pues, se tienen que conciliar. Y ahorita mencionabas que la Alameda es uno de los lugares en donde te toca hacer esta chamba de reordenar o de ordenar. Uh-huh. Y
desde hace muchos meses ha sido muy sonado que ha crecido el comercio en la Alameda y hay diferentes visiones. Por ejemplo, a mí no me molesta que crezca el comercio en la Alameda siendo un lugar emblemático y siendo el comercio en vía pública también emblemático de la ciudad. Marchanta, ¿cómo te va a molestar Exacto, eso? pero hay otras personas que se quejan y que dicen que está desbordado. Ahí, ¿cuál ha sido tu intervención? Bueno, decirte que nosotros cuando llegamos al gobierno de la ciudad, cuando la jefa de gobierno Clara Brugada toma el gobierno de la ciudad el 5 de octubre del 2024, eh, la Alameda estaba confinada, tenía, tenía vallas, justamente por el conflicto que había por el espacio público. Y el gobierno saliente decidió envallarlo. Entonces, pues obviamente no había comercio porque no había Alameda abierta al público. Y ya llevaba un buen rato envallada. Nosotros decidimos que primero era mejor abrirlo y empezar una serie de negociaciones con los distintos liderazgos que hay. Sí llegamos a tener en diciembre del 24, después de que quitamos las vallas, hasta 300 comerciantes en toda esa zona, lo cual hemos venido reduciendo. Por ejemplo, ya en la explanada de Bellas Artes ya no hay comercio. Tenemos todavía en Ángela Peralta y en Avenida Juárez, del lado de la Alameda, sobre todo colectivas de mujeres feministas que ejercen el comercio, y los grupos organizados en el comercio en la Alameda han reducido, y hoy tenemos alrededor de 60 y ya están, digamos, al interior, ya no están en los pasillos, o sea, no están, digamos, en Avenida Juárez solo están las feministas y en Ángela Peralta. En el resto de comerciantes, digamos, tradicionales, están adentro. Y estamos avanzando con ellos para tener, por ejemplo, un mobiliario acorde a la zona, con claridad de cuánto espacio se puede utilizar. Y del lado de solidaridad, también redujimos el comercio. Había alrededor de... había días que se acercaban a los 200. Lo redujimos también como a 60. Pero además, solo en este espacio, en la Plaza de la Solidaridad, solo trabajan de viernes en la tarde a lunes en la mañana. Entonces sí hemos venido avanzando. Y del otro lado de Avenida Juárez, digamos, pegado donde están los tribunales, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya no hay comercio. Una parte con negociación y otra parte porque no hubo acuerdos, pero pusimos ahí compañeros que estuvieran resguardando el espacio, y solo se permiten algunos personas que hacen cultura en la vía pública. Entonces hemos avanzado en la zona, y tú dices, bueno, a mí no me preocupa que haya, y a nosotros tampoco nos preocupa que haya comerciantes. Lo que nos preocupa otra vez es cuando hay saturación. Todavía nos falta seguir avanzando en la negociación con las colectivas feministas. Creo que vamos a ir avanzando para que, si bien puedan seguir, pero en menor número. Pero más o menos dice el recuento de que entre Juárez, Ángela Peralta, las dos partes de Juárez, Ángela Peralta, la Alameda y Solidaridad, pues yo creo que llegamos a tener, yo creo que hasta cerca de 800 comerciantes. Hoy tenemos pues menos de 200. Entonces sí ha bajado bastante. Y el gobierno de la ciudad da un tratamiento diferente a las personas comerciantes de la Alameda que han estado ahí tradicionalmente, y a estas colectivas feministas que ejercen el comercio ahí, pero
ellas mismas no se autoadscriben como comerciantes? No, estamos haciendo acuerdos que con todos los comerciantes y con este grupo de, bueno, o con estos grupos de feministas, y a todos le estamos dando alternativas. Justamente los comerciantes que tienen más años ahí y dijeron, nosotros preferimos meternos a la Alameda, pero no salir de la Alameda. Y con los grupos de feministas estamos dando también alternativas, y en algunos casos van a tener ubicación en plazas. Y algunas de ellas, hay que recordar la historia, salieron del metro, y estamos viendo con el metro que puedan regresar al propio metro. Entonces, el tratamiento es distinto con cada grupo, porque somos abiertos a buscar acuerdos pues que sean convenientes para todos. Claro, salieron de los pasillos y de los vagones, ¿no? O sea, no, es donde vendían, en los pasillos del metro, en los vagones del metro, y entiendo que están viendo que regresen a locales, porque el comercio en el metro es muy perseguido. Estamos viendo que regresen a locales, en efecto, ya en mejores condiciones, por supuesto. Que aquí hay que decir que en el pasado tú has sido aliado para que mujeres vagoneras tengan espacios más dignos de trabajo y no hagan un trabajo que es constantemente criminalizado. Eso ha sido un éxito. ¿Tú qué piensas respecto al comercio en los vagones del metro? Bueno, otra vez, yo tal vez no sé, hace un rato que no subo al metro, pero cuando subía más, más cotidianamente al metro, pues lo mismo, yo veía que, o sea, si viene un comerciante en un día que no hay tanta gente, pues hasta le comprabas, porque pues ofrecen un servicio. Pero luego hay días que el metro está muy saturado y encima los comerciantes, y luego creo que ya bajó eso, pero traían unas super bocinas que vendían ahí música, y pues la verdad era, yo como usuario del metro te podría decir, no me gustaba que trajeran su música. ¿Por qué? Pues porque no tienen derecho también a generar ahí un espacio que no es para bocinotas en un espacio tan cerrado y con tanta gente. Entonces yo creo que es eso, es un buen ejemplo de los distintos derechos. O el metro, pues es un espacio donde circulan millones de personas, y también por un asunto de protección civil hay pasillos en los que no puede haber comerciantes. Entonces hay lugares donde sí se puede, hay lugares donde no se puede. Per se no es que no pueda haber comerciantes en el metro, pero en unos lugares sí se puede y en otros lugares no se puede. Yo creo que es parte, insisto, de una concurrencia de derechos. Y en el espacio que sí te toca, porque no te toca el metro, regresando a lo que me decías de la Alameda y la reducción del comercio y los horarios, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan para decidir cuántos comerciantes sí pueden estar ahí y en qué horarios? Bueno, insisto, es parte de negociaciones y acuerdos que llegamos con los grupos. Por ejemplo, en Solidaridad nos dijeron, les decíamos, bueno, tienen que retirar su mercancía todos los días, porque no puede haber puestos semifijos que terminan siendo fijos. Y nos dijeron, no, preferimos que se queden, pero nuestra fuerte de venta es viernes en la tarde, sábado, domingo, y nos retiramos el lunes. Pero déjenlos. O sea, los instalamos el viernes en la tarde, y los desinstalamos el lunes en la mañana. Perfecto, dijimos, ok. Concedimos una parte de lo que ellos querían, pero ya no venden todos los días de la semana, sino en realidad venden el fin de semana. Bueno, pero les convino a ellos y le convino a la ciudad, porque es un espacio que hoy la Plaza de la Soledad, si tú vas el lunes en la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes en la mañana, no vas a ver comercio. Y antes se veía una saturación de comercio. Y ese es un ejemplo, pues, de que son negociaciones uno a uno, en términos de, en unas zonas les sirve de una manera, en otras zonas de otra manera, pero siempre a favor de la ciudad y de todos los habitantes de la ciudad. La Alameda, la verdad es que
yo cuando era niño, pues me llevaban a la Alameda. Y sí me comía pues, un hot cake que hacían ahí en la Alameda. Hoy ya no hay hot cakes. Entonces, pues yo hasta les he dicho a los compañeros de reordenamiento, pues que alguien venda hot cakes en las tardes, en las noches de un sábado. Pues porque tampoco, insisto, se trata de que esos espacios que tienen mucha concurrencia de gente, pues puede haber productos sanos, productos saludables, productos higiénicos y la gente pueda adquirirlos. No estamos en contra de ello, pero sí estamos en contra de ello de que ya no podías en algún momento caminar por los pasillos de la Alameda porque todo era comercio. Pues no, la Alameda no se hizo solo para el comercio, se hizo para que la gente disfrutara ese espacio. Y en las calles que están más adentro del centro, Corregidora, Brasil, Argentina, ahí también han existido intervenciones por parte de la Secretaría, unas con mayor éxito que otras. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que han hecho y por qué unas calles tienen menos comercio ahora y otras no. Bueno, porque tenemos una planeación de reordenamiento que va por fases. En esta primera fase logramos reducir un buen número de comerciantes e igualmente con acuerdos. Por ejemplo, había líderes que tenían plazas comerciales que en el momento en que se les dio la plaza ya no tenían comercio en vía pública. Y ahora tienen la plaza comercial y tienen comerciantes en vía pública. Entonces llegamos y a ver, si te dio una plaza para que no tuvieran comerciantes en vía pública, porque ahora tienes la plaza y el comercio. Y entonces muchos decían, pues es que no tenemos seguridad jurídica porque los permisos que teníamos del gobierno están vencidos. Bueno, te los renuevo, pero retiras a los comerciantes. Y ha pasado eso con muchos grupos. O veíamos los padrones históricos de años anteriores y decíamos, a ver, si tú en el 2022 tenías X número de comerciantes, hoy ¿por qué tienes el doble? ¿Cómo en 3 años o en 4 años tuviste el doble? No, redúcete al número que tenías porque aquí está los padrones históricos y no tiene por qué haberse dado un crecimiento del 100% de tus comercios. Y entonces así fuimos negociando grupo por grupo. Estamos, te digo, en una primera etapa, vamos a tener un segundo corte en los próximos meses y a final del año vamos a tener un tercer corte, donde estamos haciendo eso, revisando los padrones históricos, dándoles alternativas de plazas y generando propuestas que sean atractivas para el comercio. El año pasado me invitaste a la instalación de este Consejo de Ordenamiento del Comercio en la Vía Pública en el Centro Histórico y ese consejo está integrado por muchas de estas personas, liderazgos del comercio en vía pública. Muchas de ellas también históricas, incluso de familias, ¿no? De familias de líderes, de lideresas. ¿Todas estas personas se sientan a negociar contigo o no todas se quieren sentar? La gran mayoría se ha sentado. La gran mayoría se ha sentado con algunos con éxito, otros, bueno, con éxitos, digamos, parciales, otros sin éxito, otros no se han sentado, pero sí te puedo decir que la mayoría nos hemos sentado y hemos visto cómo avanzar. Y la verdad es que cuando ya hablas con ellos y de la complejidad del comercio en vía pública en el centro histórico, todos, sí, te puedo decir que todos, sí reconocen que en algunas calles hay una saturación y que eso no le conviene ni siquiera a ellos mismos. Los dirigentes, digamos, responsables. Porque puede haber dirigentes que no son responsables, que no les importa si su agremiado le va bien o mal. Voy a poner el ejemplo de tu puesto, querida marchanta. Ahorita aquí habemos 5 que estamos viendo la entrevista. Entonces, tú tienes tu puesto.
Entonces, nosotros 5 vamos a comprarte. Entonces, pues, ¿qué te consumimos? Pues unos tacos, un Boeing, etcétera. Si mañana se te pone una competencia al lado, vamos a seguir siendo los mismos 5. Pero entonces, pues ya tal vez 2 de los 5 ya se van a ir con el de al lado. Y entonces tú vas a tener menos venta. Y si pasado mañana se te pone otro al lado, pues vamos a hacer los mismos 5, pero pues ahora se va a repartir lo que consumimos los 5 entre 3. Y entonces tú vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Me está yendo mal? Antes me iba mejor. Porque además todos lo dicen, antes me iba mejor y ahora me va peor. Pues yo les digo, es obvio. Es obvio. Yo les pongo ese ejemplo cuando los siento a negociar en las salas de junta de la Secretaría de Gobierno, que les digo, a ver, ahorita somos 20. Abro las puertas, le digo a todos los que trabajan en el edificio, pasen, que todos tenemos productos, vamos a comprar. Entonces todos los 500 o los 1000 que trabajamos en ese edificio, pues le compramos a los 20. Pero si mañana, en lugar de ser 20, somos 50, vuelvo a abrir las mismas puertas y vuelven a bajar los mismos 1000 que trabajan en el edificio. Pero ya le cobran a 50, ¿verdad que ya no les va a ir igual? Entonces todos entienden que la sobresaturación termina no siendo conveniente. Es más conveniente hasta para el propio líder que decir, a ver, tú tienes este espacio. Pues en lugar de que esté un comerciante de 10 de la mañana a 8 de la noche, pues que esté un comerciante de 10 a 2 y otro comerciante de 2 a 10 y les va a ir mejor a ellos con menos tiempo, porque van a repartir, digamos, la gente que camina por el Zócalo, por el centro de la ciudad, entre menos comerciantes. Pues es un asunto de matemáticas, es un asunto de oferta y demanda, y es muy claro, y eso lo entienden, y dicen, pues sí, sí nos conviene. ¿Qué te piden? Que eso es lo que nos toca a nosotros. Bueno, ya liberamos esta calle o ya redujimos esta calle, pues que no venga un líder a decir, mira, esta calle ya está vacía, pues uca uca. Pues no, eso es lo que estamos cuidando. Si ya liberamos esta calle, no vamos a permitir que llegue. Y ya hemos tenido, de enero para acá, que hicimos esta reducción importante, hemos tenido ya asuntos en calles donde ya llega un listo o uno que se cree muy listo y dice, pues esta calle está vacía. No, pues va y lo retiramos, porque no vamos a permitir que, si esa calle lo tenía cierto grupo y ese grupo ya definió bajar el número o de plano dejar esa calle completamente libre de comercio, no vamos a permitir que llegue un nuevo líder o un líder que está en otras zonas a ocupar esas calles. Pues sí, eso es parte de lo que nos toca y lo estamos haciendo. César, has hablado varias veces de estas negociaciones que se dan con el comercio en vía pública. Y a mí eso me llama mucho la atención, particularmente el comercio, porque parece que las personas representantes de las personas comerciantes son políticos, son políticas. Si pensamos la ciudad como un lugar en donde se deben de garantizar muchos derechos, en este caso en el espacio público, uno de ellos es el trabajo, entre muchos otros que tú mencionaste. ¿Cómo es que se da este tema de hacer negociaciones y política con las personas comerciantes, ¿no? Porque si en estricto sentido, pues solamente hay que garantizar el derecho de trabajar, inclusive en el espacio público. Entonces, ¿en qué momento es que se debe de negociar? Pues porque reitero que son derechos concurrentes. Claro que se tiene que negociar, o sea, sí tienen el derecho al trabajo, pero si una calle, o más bien una banqueta, donde también estás de acuerdo que tiene derecho a caminar una persona, a pasear a su perro sobre la banqueta, a caminar con su hijo de la mano, a que 2 adultos mayores puedan ir por la banqueta.
Si ese derecho al trabajo no respeta los otros derechos, y si esta es la banqueta y se ponen aquí en medio, y ese par de viejitos que va caminando por la calle se tiene que bajar por el arroyo vehicular o por donde pasa la ciclovía, entonces se tiene que hablar y se le tiene que decir, a ver, tu derecho lo respetamos, pero ¿sabes qué? Acá, para que los dos viejitos puedan caminar por el resto de la banqueta. O si esa banqueta no da para que haya comercio, porque es muy reducida, bueno, pues buscamos ampliarla, pero si por alguna razón no se puede ampliar, pues en esa calle no puede haber comercio. Porque las banquetas pues también son para que la gente camine. Entonces, pues sí, por eso se tiene que negociar, por eso se tiene que hablar, por eso se tiene que hacer entender que esto es, el espacio público es de todos, no tiene dueño. El espacio público es de todos los que habitamos una ciudad, todos los que transitamos en una ciudad, todos los que paseamos por una ciudad, todos los que visitamos una ciudad. Entonces, pues simplemente es, a ver, tú tienes un derecho, se te respeta tu derecho, pero las demás poblaciones también tienen un derecho. Entonces, respetemos el derecho de todos. Ya había calles, todavía hay algunas, en el centro histórico, pues que estaban diseñadas para que circularan los vehículos. Y se cerraron. Cerca de aquí, hace unos años, una tienda de abarrotes de las grandotas cerró una calle por sus pistolas. ¿Y qué dijo la gente de esa colonia? No, pues que se abra. Es igual. ¿Por qué se va a cerrar una calle que está diseñada para que pasen vehículos? Pues porque se pusieron comerciantes. Hay calles, por ejemplo, se trazó el Metrobús para que pasara por el centro histórico y para que pudiera llegar al aeropuerto. Pues es un problema, porque muchas veces se bajan los comerciantes donde tiene que pasar el Metrobús. ¿Qué no tienen derecho los turistas a tomar el Metrobús para llegar al aeropuerto y no perder su avión? Pues claro que tienen derecho. Además, se hizo ese carril para el Metrobús. Entonces, ¿tienen derecho los comerciantes a ponerse y que ya no pase el Metrobús ahí? No, no tienen derecho. No tienen derecho. Tienen derecho a estar sobre la banqueta. Bueno, pues por eso se tiene que negociar, por eso se tiene que platicar, por eso tenemos que estar conciliando permanentemente. Ojalá que la primera negociación se acordara A y todos respetáramos A. Pero no, desgraciadamente, pues hay algunos que acordamos A y quieren hacer A, B y C. Pues nuestra chamba es que hagamos A. Pero creo que eso tiene que ver con algo que nos decías antes, que es que una de las alternativas que plantean es que las personas se metan a plazas a vender. Y la historia nos ha demostrado que eso no funciona, no nada más en la ciudad. Si vemos ejemplos en diferentes partes del mundo, lo que sucede siempre es que las personas comerciantes regresan a la calle, a los mercados naturales, porque es donde está la gente y lo que quieren es vender, lo que quieren es tener un mayor ingreso. Y la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, el ingreso es mucho más alto en el espacio público que adentro de una plaza, ¿no? Incluso hay por ejemplo, esta plaza de Pensador Mexicano, que la verdad es que no sé cuándo se construyó, hace mucho tiempo, pero si uno va ahí al lado del Teatro Blanquita, pues básicamente está desierta y los locales son utilizados como bodega. Casi no hay afluencia de gente. Es un caso, desde mi punto de vista, del fracaso de este tipo de políticas. Sin embargo, aunque hay muchos casos como ese, se sigue repitiendo la misma solución que ya sabemos que no es solución. Ustedes
¿Por qué le están apostando a eso? Pero entonces, ¿qué? La solución es que todos vendan en las calles sin orden donde se quieran poner. No. ¿Esa es la solución? La solución es una política. Esa no es la solución es una tampoco. política de ciudad en donde en el espacio público coexistan diferentes derechos, pero con certeza absoluta el trabajo en el espacio Sí, público. por ejemplo, el ejemplo que pones es muy bueno. ¿Yo qué te diría? Descuido de todos. No me digas que Eje Central no es un buen espacio para vender. No me digas que esa Plaza Pensador Mexicano no está bien ubicada. Sí está bien ubicada. Descuido. Descuido tal vez de las autoridades. Descuido de los propios comerciantes. ¿Y qué crees? Esa plaza la tomó el crimen organizado. Por eso esa plaza la tomó la fiscalía, porque ya pasaban cosas terribles. Bueno, entre todos tenemos que hacer que esos espacios estén vivos, pero yo no coincido contigo de ninguna manera que digas, entonces las plazas no funcionan. Pues nada más voltea a ver, está lleno de plazas esta ciudad. Si no esta no sería la apuesta, si ¿no? Ese tipo de plazas no sería la apuesta. Si no funcionaran, pues entonces no habría. Entonces, a ver, si esas plazas funcionan, ¿por qué las plazas, digamos, del comercio popular no pueden funcionar? Es como si dijeras que también son plazas los mercados públicos. Los mercados públicos son plazas, pero son plazas en espacios confinados, cerrados. Bueno, cerrados. Sí, bueno, pero ese es el abasto. O sea, las personas hay- tienen que ir a comprar su comida sí o sí. hay El comercio unos- en vía pública No, pero vende pero- diferentes tipos de cosas y justo al ser comercio popular, pues no es lo mismo que el comercio en un centro comercial. Es totalmente diferente, es comercio popular. Por eso es que en la calle están estos mercados naturales para el comercio popular. Y sí creo, sin duda, que puede haber algunas plazas, de hecho las hay, ¿no? Ahí mismo en medio del centro que son exitosas. Pero la verdad es que la mayoría no lo son, porque no en todos lados hay esa afluencia de gente. Lo serán siempre que haya mucha gente que vaya a comprar. Hay unas muy exitosas, Muy exitosas. Sí, hay unas muy exitosas, pero Muy no son las exitosas. más. Bueno, ha faltado ingenio, ha faltado muchas cosas, pero, o sea, yo nunca porque además hemos hablado de esto alguito de tiempo atrás, nunca voy a aceptar que no puedan tener éxito las plazas, no lo puedo aceptar. O sea, casi lo que tú estás planteando es, el comercio popular tiene que hacerse en las calles. Pues no, porque además, he de decirte, querida marchanta, que tú aquí tienes tu techito, pero si estuvieras allá a la intemperie, ahorita tal vez está lloviendo, o con el sol terrible, o sea, tampoco son ni las mejores condiciones para vender, ni las mejores condiciones para todos, ni para vender, ni para comprar, etcétera. O sea, son fenómenos que se van dando, pues sí, por muchas necesidades de todo, de comprar más barato, de tener un trabajo que te permita mantener a tu familia, etcétera. Pero no quiere decir que tenemos que seguir contribuyendo para que siga creciendo esa forma de empleo, esa forma de comercio, etcétera. No, lo que tenemos que hacer es dar condiciones dignas y meterle ingenio y apostarle a que sí funcionan. Porque, pues si no te digo, pues entonces la solución es que cada quien ponga su puesto y que nadie vea que si lo ponen enfrente de tu casa, nadie te va a decir nada porque es el derecho al trabajo. Imagínate que hoy quieres entrar a tu casa y resulta que hay un puesto en la entrada de tu casa. No creo que dirías, es el derecho al trabajo. Bravo. Yo creo Pues que no, el trabajo hay un tema. en el espacio público se puede ejercer sin duda con orden, pero, por ejemplo, más allá de las plazas, ¿no sería una opción que hubiera infraestructura urbana en las calles para mejorar las condiciones de trabajo de las personas en las calles? Tú lo mencionaste y estoy de acuerdo.
Las condiciones son tremendas del trabajo en el espacio público. Quien piense que alguien decide un día nada más despertarse y decir voy a ir a trabajar No, ahí, pues es erróneo, porque los riesgos son más, los costos son más, aunque se piense que no, ¿no? Y también hay todo un tema ocupacional, ¿no? Como el clima, ahora con el cambio climático, las inundaciones, el sol, las lluvias, se les moja la mercancía, no tienen dónde guardarla, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, podría haber una respuesta por parte del Estado, que es construir este tipo de corredores que ya se ha hecho en la ciudad en algunas partes, en donde se construyen techos, se pone electricidad que paguen, agua potable que paguen, que hubiera sanitarios accesibles, gratuitos, limpios para las personas que trabajan ahí. Es decir, a eso me refiero, porque qué bueno que puedan existir plazas rentables donde la gente pueda trabajar y vender mucho. Pero más allá de eso, si regresamos al espacio público, aceptando que es válido trabajar en el espacio público, las condiciones ahí se podrían mejorar también. Bueno, te compro eso. Por supuesto que es otro paso que tenemos que dar. Claro, tenemos que dar ese otro paso, de dar mejores condiciones. Pero, a ver, estamos hablando del reordenamiento. Y estamos hablando de que hoy muchas calles del centro histórico, más ayer que hoy, porque hoy hemos mejorado, pero están sobresaturadas. Y es un asunto de física. O sea, si tu calle es de aquí para allá, pues ve cuántos botecitos de estos caben. Entonces caben tal vez 6 o 7. Ya el de mi agua ya no lo puedo poner porque ya te la apañaste, Marta. Sí, ya te la apañaste. Pero mira, ahí cabrían 6, 8. Queremos meter 30. ¿Qué pasaría? ¿Caben 30? O sea, yo a veces les digo, a ver, ¿qué quieren? ¿Que hagamos un segundo piso para que quepan todos? Pues no. O sea, también hay asunto de física, que aquí que son tantos centímetros, caben estos, tantos metros caben estos, no caben más. Pero además no conviene que estén así, por el ejemplo que te acabo de dar de tu propio negocio. Si te ponen mañana uno al lado igual de lo que tú vendes, te va a ir peor. Y es justo para ti. Es justo para ti que llevas tanto tiempo en este espacio, que te ha costado mucho acreditarlo, que tampoco eres millonaria, porque sacas apenas para tu familia, que mañana te pongan otro y pasado mañana otro, tampoco es justo para ti. Entonces, pues sí tenemos que generar las condiciones para que no haya saturación. O sea, no queremos desaparecer el comercio en vía pública, pero sí reordenar en beneficio de todos, empezando por los comerciantes. Perdón, hice esto nada más para que me regresaras mi abuelita, que ya me lo habías apañado hábilmente. Oye, ¿y en Reforma qué están haciendo? También te lo pregunto porque hay muchas intersecciones en el comercio en el espacio público, ¿no? En Reforma, por ejemplo, tenemos a personas comerciantes que son personas indígenas. ¿Cuál es la interacción y la política que existe desde el gobierno en la ciudad hacia las personas comerciantes indígenas? Bueno, no solo en Reforma, están en varios lados. A ver, nosotros yo que hablo mucho con los dirigentes de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Primero, no les damos trato de comerciantes, sino les damos trato de artesanos. Entonces, si les damos trato de artesanos, pues lo que tienen que hacer es vender artesanía, que es un valor cultural que tiene este país. Pero ya luego vemos que varios, pues ya venden chicharrones, venden productos de otro país. Entonces les digo, bueno, ¿los trato como comerciantes o los trato como artesanos? No, trátenme como artesanos. Nosotros no somos comerciantes. Pues entonces compórtense como artesanos. Vendan artesanía, porque insisto, es un valor que tiene esta ciudad, que tiene este país, que tiene esta cultura. Entonces, a los artesanos estamos también, igual, son ya
muchos dirigentes, muchos grupos, viendo lo que más le conviene uno por uno, y con cada grupo estamos viendo. Tenemos 2 grandes momentos en el Zócalo, que están 10, 15 días que ahí venden en el Zócalo. Tenemos puntos donde se van rotando en el centro histórico, y también con varios estamos viendo espacios de plazas. Y ahí vamos con ellos. ¿Qué pasó en Reforma? Que había algunos que se habían quedado ahí mucho tiempo, que habían tenido permisos para estar X tiempo y que se quedaron. Pues no, hoy ya no tenemos comercio, ya no tenemos el comercio fijo ahí. Cuando hay eventos, y depende qué eventos, se les permite que vendan. Pero la idea es que Reforma esté libre de comercio en vía pública. Y sí, es una decisión que se ha tomado, porque llegó un momento que había grupos que, insisto, se quedaron 3 años ahí cuando iban por, así como el chiste que voy por cigarros y ya. Entonces no puede ser que si era por una temporada decembrina, se quedaron 9 meses. Entonces ya cuando después de que se les apercibe y que se levanta el comercio ahí, que vienen a la mesa, ¿no? Les digo, pues es que ustedes lo propiciaron. Pues, por ejemplo, en el 24, que fue el primer diciembre que nos tocó a nosotros, permitimos. En el 25 ya no permitimos. Y conseguimos un terreno sobre Reforma para que ahí vendieran, y les dimos también romería en el Zócalo. O sea, lo cambiamos por. Entonces algunos que se enojaban, les digo, pues es que ustedes tuvieron la culpa. O sea, iban por una romería y se quedaron 9 meses. Pues no, pero estamos viendo espacios. Ellos, por ejemplo, la mayoría de los artesanos no desechan una plaza. Lo que piden, y es un poco lo que tú dices, es, bueno, sí una plaza, pero queremos elencos de nuestras culturas. Queremos que haya promoción en los hoteles, porque pues hay unos que venden artesanía que te cuesta una guayabera, un saco para mujer, una blusa, te puede costar 2,000, 3,000 pesos. Uh-huh. Entonces dicen, nosotros queremos que llegue el turismo. Bueno, vamos a buscar un buen lugar, y nos comprometemos en los hoteles, en los restaurantes, en las agencias de viajes, etcétera, que el turibús pare ahí, etcétera. Entonces llevarles, y que haya elencos para que ustedes puedan, o sea, no solo llevar, o sea, decirle a la gente vaya a comprar, no, armemos un asunto cultural, y después del asunto cultural pasen con los marchantes para que compren. Así se arman muchas partes del mundo con culturas poderosas como las que tenemos aquí. Hay que aprovechar la cultura. Oye, ¿y qué pasa cuando se pone difícil el ordenamiento y tienen que ordenar sí o sí? ¿Cómo le hacen? ¿Utilizan la fuerza pública? ¿Quiénes son las personas de tu secretaría que van a hacer esos operativos? Los de la Subsecretaría de Reordenamiento son los responsables de hacerlo. Siempre buscamos el hablarlo, dialogarlo, pedirlo. Pero bueno, cuando ya el asunto es complicado, pues sí, retiramos la mercancía o confinamos. Entonces los dejamos que estén, pero confinados, y no pueden tener venta. ¿Y se hace con policía o no? Nos apoya un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso también me genera mucha duda. ¿Por qué es necesario utilizar la policía si vender pues no es ni peligroso ni un crimen? No, el de vender no es peligroso ni un crimen, pero por ejemplo, si están vendiendo lotes, si llegan a aventarle el agua hirviendo a los compañeros, si llegan a golpear a compañeros, o sea, sí ha habido situaciones violentas contra servidores públicos que van a hacer su trabajo.
O sea, es como si tú cometes un acto de una falta de tránsito, te para el policía y te le vas a los golpes. No, pues no te va a arrestar, pero sí te va a levantar una multa y tú no quieres y lo golpeas, pues no podemos permitir eso, pues si no, entonces ya, ya no hay ningún viso de autoridad, ¿no? Pero la autoridad interfiere hasta que eso, la autoridad me refiero a policía, Sí, interfiere hasta que eso sucede sí. o desde un No, inicio. la policía acompaña, policía acompaña. Los que hacen el trabajo son los compañeros de reordenamiento. Si se pone la cosa ruda, pues sí nos ayuda la policía. Y ahora que me decías que retiran la mercancía, es por todo sabido, por todas las personas comerciantes, sabido que muchas veces que les retiran la mercancía, y no me refiero solamente al gobierno de la ciudad, ¿no? Las alcaldías, etcétera, no se las regresan, no la pueden recuperar. ¿Tú qué piensas de eso? No, bueno, nosotros en la Subsecretaría de Reordenamiento tienen obviamente la instrucción de que toda la mercancía se regresa. A veces también los comerciantes dicen, no, pues tenía tal mercancía y se ven los videos y no tenía esa mercancía que decir. Entonces, por parte del gobierno de la ciudad, de la Subsecretaría de Reordenamiento, la instrucción y además es la norma que se les tiene que regresar una vez que pagan su multa o que cumplen con su responsabilidad en el juzgado cívico. Oye, y ahorita que me decías de los operativos, danos ejemplos de operativos que no hayan salido como tú esperabas. Bueno, sí ha habido en varias ocasiones agresiones contra compañeros, contra compañeras. em, Cuando se busca retirar a comerciantes que están en un lugar que no deberían de estar, pues se busca retirar la mercancía y llegan varios y ha habido agresiones contra compañeras y compañeros. Hemos remitido a personas en algunos casos al juez cívico y en otros casos al Ministerio Público con denuncia. Ha habido personas que han sido procesadas. Hay otras que no, ya en el Ministerio Público salen. Pero sí queremos mandar un mensaje de que no puede haber impunidad ante la agresión a los compañeros, a las compañeras que están haciendo un trabajo, y que es su responsabilidad hacerla. Entonces sí, hemos hablado mucho con los líderes de que así no, em, cuando están los famosos toreros, hay como un código de que si llegan los reordenamientos y los agarran ahí tendidos, pues ya dicen, ya me ganaste. Y ya se llevan la mercancía y ya después tienen que pagar su multa para recogerla. Pero sí, cuando ya llegan los compañeros y se juntan los toreros y los agreden, pues sí, ahí sí pedimos el apoyo de fuerza pública y sí remitimos. Y también hay casos en los que se da la agresión al revés, es decir, por parte de la autoridad hacia las personas comerciantes. Eso, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Sí, cuando recién llegamos hubo una agresión ahí en Avenida Juárez, ahí en la Alameda, a una comerciante trans que un compañero la golpeó. También lo remitimos, también estuvieron procesados y obviamente destituidos. Y ahora que me decías esto de que no puede haber comercio en vía pública en Reforma, me acordé de una compañera que me contó una colega que cuando iba a hacer la Copa del Mundo en Brasil, se dio a la tarea de ir a las distintas ciudades donde había partidos para reunirse con diferentes organizaciones de personas comerciantes en vía pública y conocer cómo les estaba impactando el mundial. Y una de las cosas que les pasaban a todos y a todas en las diferentes ciudades
es que el comercio se estaba retirando de las zonas más turísticas. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué es lo que ustedes están pensando hacer aquí en la ciudad? ¿Cómo piensan incluir al comercio en la vía pública en todo lo que significa el mundial? No, aquí no vamos a retirar otra vez. Estamos reordenando. Y no por el mundial. Estamos reordenando por la propia política pública en la Ciudad de México. Por ejemplo, alrededor del Estadio Azteca había un puente que estaba saturado. Bueno, se les construyó ya un mercado, estuvieron de acuerdo los comerciantes y van a estar en el mercado, no para el mundial, sino ya tienen su mercado. Tú puedes decir es un retiro, yo puedo decir le estamos garantizando un derecho al comercio en mejores condiciones. Eso es lo que está haciendo y ese ejemplo pues, es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque ya para cualquier partido del Estadio Azteca posterior al Mundial, pues ya la gente va a poder usar ese puente pues para lo que es, pues para que la gente pase de un lado a otro de Tlalpan y los comerciantes no se les mandó al fin del mundo. Al lado de ese puente se les construyó su mercado y van a tener un mercado, o más bien ya tienen su mercado. Esa es la forma en que se hace la política pública en este gobierno. Oye, y ahora que sean los partidos aquí en la ciudad, me imagino que veremos una cantidad de gente grandísima, que obviamente serán esos mercados naturales para las personas que ejercen el comercio en la vía pública. Con esto te quiero decir que obviamente será mucha tentación para ir a vender y estar ahí. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasará si las personas se salen de las plazas y se van a estos espacios con mucha afluencia de gente, etcétera, si las negociaciones a la hora de la hora pues no funcionan? O sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Mira, buen ejemplo. Y te voy a poner algo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México hace unos días. Vino Shakira y tuvimos 400,000 personas entre el Zócalo, las calles aledañas y llegaba hasta el Monumento a la Revolución. Hablamos con los comerciantes y les dijimos, a ver, no pueden estar en 20 de noviembre, no pueden estar en Pino Suárez, no pueden estar en 5 de mayo, no pueden estar en Madero, no pueden estar en 5 de febrero, en 16 de septiembre, no por un capricho, porque va a haber ríos de gente. Y si ustedes se ponen, van a generar un problema de la afluencia de la gente. ¿Dónde sí pueden estar? 2 o 3 calles después de la plancha, en las bocacalles. Y eso fue lo que hicimos. Se fueron a las bocacalles y pudieron vender. Había unos, yo hice recorridos antes del evento, que estaban necios. Les dije, no, o sea, aquí no pueden estar, en la bocacalle. O sea, a 5 metros ya pueden estar en la bocacalle. Y les va a ir bien, va a haber muchísima gente, van a vender. No les va a ir mal, nada más no se puede por protección civil, por movilidad, no se puede. Y vendieron y les fue bien. Y les fue bien. Hay un video mío en el 31 de mayo, de diciembre, que hacemos el evento de fin de año en Reforma, en el Ángel, donde yo estoy diciéndole a un comerciante no puede estar aquí porque estaba no me acuerdo en qué calle de las que salían al Zócalo. Salían al Ángel. Entonces voy y le digo, no puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque ahorita no ves gente, porque son las 5 o 6 de la tarde. Pero en 3 horas esto va a estar llenísimo y tu carrito, que era de comida, de tacos, va a generar un problema porque además tienes agua hirviendo, tienes gas, tienes aceite hirviendo. Si pasa un niño y se quema, es un problema. Vete más para allá y ordenamos. Y en esa misma calle los pusimos porque había maceteros. Y entonces de por sí la gente no podía caminar por una parte porque había maceteros, pero había claros entre maceteros y maceteros. Pónganse ahí. Y entonces ordenamos.
y no pasó nada. La verdad es que esta ciudad tiene mucha experiencia en grandes eventos. O sea, ahí lo escuchamos, ¿no? Que dicen, es que, ¿qué van a hacer con el Mundial? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos cada Fórmula 1, lo mismo que hacemos cada concierto en el Foro Sol, lo mismo que hacemos en los grandes eventos, en cada lleno en el Zócalo. Esta ciudad está experimentada, todas las áreas de gobierno, de tener grandes eventos masivos permanentemente. Entonces habrá ciudades, sobre todo en Estados Unidos, que nunca han tenido estos eventos masivos, más bien allá podrán tener más problemas. Aquí sabemos manejar esos eventos. En la Ciudad de México todo es masivo y hemos tenido fines de semana de 2 millones de personas en las calles y no pasa nada. Entonces, ese ejemplo que te pongo de Shakira, pues es lo que vamos a hacer. No pueden estar aquí porque aquí va a estar la aglomeración de gente, pero si se van 2 calles y hay tanta gente que 2 calles les va a llegar la venta, no hay problema. Es eso, es hacerlo así. Tú bien decías hace rato que muchas veces hemos conversado sobre el comercio en el espacio público desde mucho antes que fuera secretario de gobierno. Sí. Y me Y gustaría tú, desde antes saber, de que fueras marchanta. si como secretario de gobierno tu mirada personalmente hacia el comercio en vía pública ha cambiado. No, no ha cambiado en términos de lo que creo. Creo que es un derecho, creo que se tiene que garantizar ese derecho y creo que se tiene que hacer que todos los derechos puedan convivir. Eso lo sigo creyendo. Tal vez era un poco más romántico en términos de decir, a ver, si ya hablamos con tales comerciantes, con tales líderes, pues se va a respetar. Y no, o sea, sí hay que estar encima. La verdad es que sí hay que estar encima porque eh, luego pues hay esa tentación de decir, pues está la calle libre, pues me pongo. Entonces sí hay que estar. Y yo creo que tendríamos que avanzar en acuerdos más sólidos, en compromisos más duraderos, y que todos lo respetemos. Y que todos lo respetemos. O sea, no se trata aquí de la gandalle, ¿no? Del que puede más. No somos un gobierno que dice, pues el gobierno, porque es gobierno, dice así. No. Pero que no piensen los líderes del comercio y los comerciantes que por ser un gobierno que dialoga, pues no va a ser un gobierno que va a permitir hacer todo, ¿no? De ninguna manera. Vamos a actuar cuando alguien que no cumple un acuerdo, quiere sobreponerse al gobierno, porque al fin de cuentas nosotros somos un gobierno democrático, la gente votó por nosotros, la gente cree en este proyecto de gobierno y este proyecto de gobierno tiene que, desde los derechos, hacerlos respetar y respetar las normas de convivencia en la ciudad, porque si no hay normas, pues si nadie respeta las normas, pues entonces, ¿qué clase de sociedad somos? Y para terminar, en una palabra, ¿tú cómo describirías al comercio en vía pública en la Ciudad de México? En una palabra, ¿no? Complejo. Conste que dijiste una palabra. Podría haber dicho, redondear mi idea, pero complejo. Bueno, redondéala. Pues complejo en términos de que, a ver, hay una necesidad de que gente viva de eso, sí. Hay una necesidad manifiesta de que la gente compra también. Hay una necesidad o una presión de que no puede hacerse con desorden también. Hay otros derechos que se tienen que garantizar también.
Entonces, en una situación donde todo mundo opina, porque es el espacio público, pues es complejo equilibrar, es complejo que todos respeten esos equilibrios, ¿no? Hay medios de comunicación, pues que dicen, ay, tal calle ya está, este, invadida de comerciantes en vía pública. Entonces, hacemos un operativo ahí y represión del gobierno. Bueno, es tan complejo como eso. O tan complejo como, por ejemplo, que comerciantes establecidos, en comercios establecidos, se salen a la calle también. Que me reclaman. Oye, ¿por qué hay tanto comercio en vía pública? Pues empieza por ti, porque sacas mostradores en la calle. Ah, es que están los otros. Bueno, pues empieza por ti a respetar que tú tienes un local y que tienes que vender adentro de tu local. O sea, sí es un tema absolutamente complejo, pero bueno, ahí vamos y mientras sigamos con nuestra idea de dialogando, de llegar a acuerdos, de respetando derechos, creo que vamos a seguir avanzando. Pues muchas gracias por venir acá al puesto de Marchanta. Gracias, gracias por la invitación. Siempre un Gracias por gusto. tu generosidad en contarnos cómo ve el gobierno en la ciudad al comercio en el espacio público. No, gracias a ti y mucha suerte en este muy interesante proyecto. Gracias, César.